Bueno, vamos a explicar este trade. Este trade lo tomé el día viernes 13 de febrero del 2026 y aunque fue un trade que se fue a stop loss, me gustó mucho para explicarlo porque desde mi punto de vista en la apertura del día de hoy había muchas buenas confirmaciones para tomar el trade a compras. Sin embargo, simplemente no se dio y eso es algo que pasa muy seguido en este giro, ¿no? Hay que aprender a vivir con la incertidumbre en este negocio porque aunque todo pinte para compras, por ejemplo, que fue el caso de este día, pues no siempre va a ser así. Entonces no puedes dar por hecho que el mercado va a hacer lo que tú quieres y por ende confiarte y subir el lotaje, meter más operaciones, sobrelotearte, etc. Creo que eso es una de las peores cosas que puedes hacer porque, a ver, si estamos analizando que va a haber compras, ok, puede que sí sea compras, pero otra cosa importante es que no sabemos si el movimiento que quieres o que esperas lo va a hacer en la apertura. No sabes si lo va a hacer ahorita, si lo va a hacer 4 horas después, 1 hora después, y menos si hay noticias de por medio. Entonces, vamos a explicar este trade. Lo primero que hago, como siempre, es irme a 4 horas, ¿no? En 4 horas comienzo a marcar soportes y resistencias. Y te fijas, aquí por alguna razón comenzó a frenarse el mercado. No tengo un soporte tan cerca, tengo uno que vendría siendo este de aquí, que me imagino que aquí hay algo interesante y por eso aquí el precio se comienza a frenar. Fíjate cómo viene bajando con fuerza y aquí ya comienza a hacer una curva, ¿no? Comienzan a dibujarse velas de indecisión, velas más pequeñas, con más mecha, hasta que de pronto comienzan a dibujarse ya velas alcistas. Incluso si te fijas, la vela preapertura de 4 horas, que es esta, la última vela dibujada, es una vela que tiene mucho rechazo con un pequeño, como una tipo vela martillo, ¿no? Alcista, que para mí, en mi experiencia, cuando se dibuja una vela así en un soporte o en una resistencia, es algo importante, es una gran confirmación. Así que bien, comienzo marcando este soporte de aquí, tengo otro soporte más abajo, que no creo que llegue hasta abajo, pero de igual manera lo voy a marcar. Y arriba, ¿qué tenemos? Podemos irnos hasta este soporte de acá. ¿Cuánto habría hasta arriba? 556 pips, no, es demasiado. Creo que un soporte más bajo podría ser este y está bien. Y yo tomar la entrada y salir aquí serían 260 pips, de todos modos hay muchísimo margen, creo que está perfecto. Cuando hay un movimiento, digamos, cuando hay un soporte o una resistencia tan grande, que es este caso de aquí, si yo marcara mi resistencia aquí, probablemente mi mente diría, ¿sabes qué? Tienes muchísimo aquí para recorrer y voy a empezar a pensar en tomar un trade 1 a 5, 1 a 10, pero la verdad, yo en mi experiencia, regresando al mismo tema que comentaba, no siempre lo hace o no siempre sabes en qué momento lo va a hacer. Entonces, yo creo que con que te dé un movimiento 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, no, 1 a 4 yo creo que ya es demasiado, creo que 1 a 3 ya está perfecto. Y eso se cumple perfectamente aquí o incluso antes. Entonces, recordemos que no estamos tratando de tomar todo el movimiento porque no sabemos si lo va a hacer, simplemente analizamos el día y tratamos de tomar el movimiento más probable, el movimiento más lógico, ¿no? Eso lo repito mucho, que es lo que más sentido hace aquí. Así que bien, vamos a dejar estos soportes y resistencias marcados aquí tal cual, tomando en cuenta que la vela preapertura de 4 horas es una vela martillo alcista, que a mí me gusta mucho para poder tomar compras. ¿Okay? Esta vela de 4 horas mide alrededor de 200 pips, así que 4 horas está totalmente fuera de lugar para tomar una entrada. Voy a bajar ahora a 1 hora para ver qué hay. Ya lo he explicado en otros videos, pero trato de no modificar mucho los soportes de 4 horas. Recordemos que las temporalidades más altas son de cierta forma las más seguras, las más confiables, porque hay menos contaminación visual, por así decirlo. Entonces, algunas veces sí me ajusto un poquito lo que son los soportes y las resistencias, pero trato de no hacerlo. En este caso voy a tratar de no moverlos. Este de arriba encaja más o menos con este de aquí. Aquí abajo también encaja más o menos, así que los voy a dejar prácticamente como están. Ahora, en 1 hora, ¿qué es lo que tenemos? En 1 hora también tenemos una vela alcista fuerte. Creo que hubo una noticia este día, antes de la apertura. Entonces, aquí tenemos una vela de H1 fuerte alcista también. Esta vela mide lo mismo, 198 pips. Creo que esta tampoco es una gran idea de entrada, porque el stop loss es gigante. O sea, si yo pongo el stop loss de 200 pips, mi take profit tendría que ser al menos como en 100 pips. Es demasiado. Entonces, trato de que no sea tan grande. Pero lo que sí veo en 1 hora es corroborar mi idea de compras de 4 horas. Pero en 4 horas dijimos que la vela nos indicaba un buen punto para comprar, la vela preapertura de 4 horas, y la vela preapertura de 1 hora funciona exactamente igual. Tenemos una vela alcista fuerte, grande, que probablemente está reaccionando aquí a este soporte que previamente ya marcamos. Ahora, vámonos a 30 minutos. 30 minutos yo solamente lo uso para tomar entradas, en el mejor de los casos, pero nunca lo uso para ver dirección del día. ¿Okay? Eso siempre lo repito para que quede muy claro. 30 minutos la vela preapertura es bajista, digo, no hay problema porque la dirección ya la definí en 1 hora y en 4 horas, pero aún así la vela de 30 minutos es demasiado grande, mide 103 pips. Aquí tampoco me funciona. Voy a bajar a 15 minutos para ver si veo algo mejor, y si no, creo que no entraría en este día. Aquí en 15 minutos lo que veo es una vela de 38 pips. Aquí ya me funciona, me hace más sentido. No me encanta la estructura que estoy viendo en 15 minutos, pero es la única temporalidad que veo como para tomar la entrada por el stop loss, ¿no? Más que nada, para que no sea muy largo. Y la tomé realmente porque la estructura de 4 horas, para mi gusto, tiene una gran pinta para hacer esto, para subir, al menos hasta esta resistencia. Si hubiera sido otra apertura con unas velas un poco más confusas, probablemente no hubiera entrado por el tamaño de las velas, pero este día dije, bien, vamos a darle aquí una oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta vela dijimos que mide 38, casi 39 pips prácticamente.
Entonces lo que hago siempre es tomar la vela en la temporalidad en la que voy a entrar, el precio máximo y el precio mínimo, tomarlo para mi punto de entrada y para mis stop loss. Por eso digo que en otras temporalidades no entraría. Como yo aquí estoy bastante seguro, según lo que yo veo en las velas, de que podría ser una compra, no me encanta esa temporalidad, pero le voy a dar una oportunidad a la compra. Por lo que estoy viendo en H4, más que nada, ¿no? 15 minutos, yo últimamente solo voy a tomar la entrada. Así que yo programaría mi compra justo aquí. Voy a hacerle un poquito más de zoom para que se vea. Yo programaría mi compra justo aquí, en el precio máximo de esta vela. Pondría mi stop loss aquí, en el precio mínimo. Y a como yo lo veo en 4 horas, la verdad, yo creería que al menos el 1 a 1 sí me da, o incluso el 1 a 2. Pero dependiendo cómo abra, yo creo que voy a dejarlo un poco más arriba, más o menos en este alto, para ver cómo comienza, ¿no? La apertura. Que ese es un punto importante también. Si tú ves que la apertura comienza muy indeciso, se mueve un poco hacia un lado, se mueve un poco hacia el otro, aparte hay noticia en 15 minutos, en 30 minutos, eso también tiene mucho que ver, ¿no? La lógica, el sentido común. Este día creo que hubo noticias antes, pero creo que ya no había noticias después. Entonces, por todo lo que tiene que subir en 4 horas, vamos a verlo otra vez. Fíjate cómo esta vela preapertura de 4 horas baja, liquida este bajo, de cierta forma también rellena un poquito más el vacío que tenemos acá y sube la vela. Fíjate cómo termina. Entonces, para mi gusto, esta vela de 4 horas simplemente está bajando. Voy a marcarlo con esta flecha. Simplemente está bajando para hacer un retroceso y subir con fuerza. Entonces, para mí es lo más lógico que está sucediendo, lo que tiene sentido. No me voy a poner a imaginar que tal vez esta vela va a abrir y va a hacer esto y luego va a bajar acá y luego va a subir, porque eso ya es adivinar y eso no me interesa hacer. Simplemente es lo más lógico y digo, para mí lo que tiene sentido es que en este momento esta vela está bajando, nada más para hacer retroceso y subir, porque la vela interior está así. Entonces fíjate incluso cómo se ve mi entrada en 4 horas, perdón. Yo entraría justo aquí a la mitad, incluso mi profit, la verdad creo que podría alargarlo un poco más. Eso es lo que yo estaba pensando antes de tomar la entrada. Pero bien, vamos a ver cómo reaccionó. Voy a bajar aquí un poquito la velocidad y voy a darle play. Y aquí mira, activa mi compra de forma rápida. Y luego empieza a bajar también. Empieza a bajar, aquí estuvo cerca de sacarme. Y casi voy a tomar un poquito más de velocidad. Como que quiere volver a empezar a subir. Dije, bien, esto va a hacerse y finalmente me saca. ¿Cuál es el punto aquí o por qué quería dar esta explicación? A mí me hubiera gustado más tomar la entrada en 1 hora. Me hubiera gustado un poquito más, por ejemplo, que esta vela de 1 hora hubiera sido más pequeña para poder tomar la entrada justo aquí. Aquí me hubiera gustado tomar la entrada. Que hacer 1 hora en 4 horas. Desafortunadamente, la vela era muy grande y no me dio esa pauta para poder hacerlo. Por eso la tomé en 15 minutos. No me encantaba la estructura, aún así le di una oportunidad. Vamos a ver qué más hace. La vela comienza a bajar. Si hubiera metido venta, pues pero una venta definitivamente no era opción este día. A veces, estas cosas son muy importantes. A veces, aunque todo marque compra, ya lo he dicho, no sabes qué es lo que va a hacer el mercado. Entonces, aún así, aunque las velas me marquen compra, tampoco descarto que pueda hacer una venta, ¿no? Todo depende de cómo se empiece a comportar la apertura. Eso lo voy a ir diciendo en otros videos, lo digo también mucho en el curso, ¿no? Vamos a poner play de nuevo. Y voy a darle un poquito más de velocidad. Aquí si te fijas nada más estuvo subiendo y bajando en el mismo punto, no hizo absolutamente nada. O sea, por donde lo hayas visto, este día no era. Ese es el punto al que quiero llegar. El mercado estaba muy bueno para comprar. Simplemente las velas eran muy largas, en 15 minutos no se dio la oportunidad y listo. Vamos a ver cómo termina la vela de 15 minutos. Mira, la vela termina horrible, como una vela doji. Y cómo termina la vela de 30 minutos. Ah, bueno, termina exactamente igual. Y en 4 horas se ve de esta forma. Entonces, mira, la apertura estaba más o menos como por aquí. Lo que el precio hace es bajar, vuelve a hacer otro bajo, liquida aquí, luego sube, vuelve a liquidar aquí arriba, hace otro alto y prácticamente se queda en medio. Entonces, a esto es a lo que voy. Aunque el día pintaba para una muy buena compra desde mi punto de vista, es decir, una compra con un buen ratio incluso, pues simplemente no se dio. Y no se dio no porque yo haya analizado mal, porque lo hice mal, porque pude haber hecho algo mejor. Eso es algo que me pasaba mucho a mí cuando iba empezando. Siempre que perdía, me pasaba todo el día tratando de averiguar y tratando de convencerme a mí mismo por qué me equivoqué el día de hoy, por qué perdí dinero el día de hoy. Y no es así. Simplemente es entender que hoy el mercado no se dio, hoy seguí mi plan de trading. Aún así, el mercado no me dio la compra que quería y eso está bien, ¿no? No me voy a enojar, no me voy a ir frustrado todo el día a decir, hoy perdí, ¿por qué? Si todo indicaba, el mercado me jugó chueco, me hizo ahí chanchullo, no, nada, simplemente lo aceptas, ¿no? Todo pintaba para compra y simplemente no se dio, y punto. Incluso, si yo adelanto, por ejemplo, una vela de 4 horas, vamos a ver, y esto es lo que te digo, mira, si yo adelanto una vela de 4 horas, ahí yo hubiera dicho, yo sabía que se iba a dar, el mercado me jugó chueco, la compra estaba clarísima. Pues no, o sea, simplemente no te enganchas porque no depende de ti. Lo que tú puedes controlar es tomar una entrada en la apertura y mantener una correcta gestión de riesgo. Eso es lo único que puedes controlar, pero no puedes saber en qué momento se va a dar el movimiento. Aquí el movimiento se da 3-4 horas después. Yo hago scalping, yo no me voy a quedar aquí 3-4 horas
hasta que dé el movimiento. Yo me enfoco en capturar el mejor movimiento, el más probable y el más lógico, y durante la apertura. De hecho, mi jornada de trabajo es de 9-10 minutos, no más, porque mi capital mental se agota muy fácil, muy rápido. Eso en mi caso particular, no sé, ya depende de cada persona. Pero al final, el movimiento que yo esperaba se da perfectamente, simplemente no se da en el momento en el que yo estoy. Y ya, eso es todo. No me equivoqué, no lo hice mal, no me tengo que ir frustrado, no tengo que lamentarme porque no lo hice distinto, porque no adiviné que lo iba a hacer así y me esperé 3 horas, pero simplemente no se dio. Y pues, este tipo de situaciones pasan y pasan muy seguido. Por eso hay que entender que esto no es cuestión de emociones, es cuestión de probabilidades y estadísticas. Hay que aprender, como lo dije al inicio del video, hay que aprender de cierta forma a vivir con un poco de incertidumbre en este negocio, porque aunque tu estrategia sea la más rentable, bueno, las pérdidas a veces son inminentes y además son buenas porque te recuerdan siempre que tienes que estar alineado con el mercado, ¿no? De vez en cuando el mercado te recuerda que tienes que mantenerte enfocado y que no te vas a hacer rico de la noche a la mañana.